Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que quiero mostraros cómo hacer una prueba de corte en Silhouette Cameo 5. Esto es algo que suelo recomendar sobre todo a los nuevos usuarios de las máquinas, pero que también recomiendo hacer a cualquier persona que vaya a cortar un material del que no sepa su configuración de corte. ¿Qué es esto del corte de prueba o la prueba de corte? Bueno, pues es una opción que tiene nuestra máquina en conjunto con el programa de Silhouette Studio, en el que nos va a hacer un pequeño corte de este cuadrado con un triángulo en el interior para que podamos valorar si la configuración o los parámetros de corte que hemos seleccionado son correctos o no para ese material. Y de esta manera, en caso de que no lo corte del todo o que no lo corte bien, poder modificar esos parámetros. Fijaros que simplemente nos hace un pequeño cuadradito con un triángulo en su interior y, como digo, simplemente con esta muestra vamos a poder modificar los valores que hayamos seleccionado en el programa y afinarlos para que el corte con nuestra máquina sea perfecto. Bueno, pues vamos a ver cómo se hace esta prueba de corte y para el vídeo yo voy a utilizar este material que es una cartulina, así que voy a colocarlo en el tapete de corte y cargarlo en la máquina. Y lógicamente vamos a colocar también la cuchilla en nuestra máquina. Si utilizáis una cuchilla de ajuste manual, tendréis que ponerle vosotros el número que vayáis a poner en el programa para la prueba de corte antes de colocarla en la máquina. Yo para este vídeo voy a utilizar la cuchilla automática que se ajusta sola, así que simplemente la colocamos en la máquina. Vamos a ir ahora al programa de Silhouette Studio. Y ahí nos vamos a ir a la ventana de enviar porque es donde vamos a encontrar lo referente a la prueba de corte. Y fijaros que lo tenemos localizado en esta parte del programa. Tenemos unas flechas de dirección de color azul que nos va a servir para mover el carro y colocar la cuchilla sobre la parte del material en la que queremos hacer la prueba de corte. Y es importante conocer estas flechas porque muchas veces lo que suele ocurrir es que le damos directamente al botón de prueba y si estamos utilizando el tapete de corte nos va a hacer la prueba en la esquina superior izquierda, que es donde va a estar el plástico del tapete. Así que utilizaremos las flechas para mover el carro y colocar la cuchilla sobre la parte del material en la que queremos hacerlo. Tenemos una numeración de 1 o 2, que es para que elijamos el hueco del carro con el que queremos hacer la prueba de corte. En mi caso he colocado la cuchilla automática en el hueco de la izquierda, que es el 1, así que seleccionaría el 1, que es el que está en color azul. Y por último tenemos este botón gris que dice prueba, que cuando le demos ya la máquina nos hará esa muestra de corte para que podamos luego comprobar si la configuración que hemos seleccionado es correcta o no para ese material. Bueno, pues cuando no sabemos qué configuración utilizar para cortar un material, lo más habitual suele ser irse al listado de materiales y escoger el que más se le parezca. Pero ojo, porque hay que tener en cuenta que estas configuraciones son orientativas. En algunos casos es porque esas configuraciones son para materiales específicos de la marca Silhouette y en otro porque hay materiales que no vienen correctamente especificados y que pueden no servirnos para nuestro material. Y ese es uno de los motivos por los que yo he seleccionado una cartulina. Y es que en principio para una cartulina vemos que tenemos aquí una configuración que dice cartulina lisa, pero no nos indica qué tipo de cartulina es. Y puede haber cartulinas de 140 gramos, de 250, 300 y lógicamente esta configuración no nos va a servir para todas. Así que tener en cuenta que estas configuraciones son orientativas y que muchas veces nos van a servir como configuraciones de partida para dar con la configuración correcta que necesitamos. Yo voy a hacer la prueba de corte con la configuración que viene por defecto, que es cuchilla al 3, presión 20 y velocidad al 4, así que lo siguiente sería colocar la cuchilla donde queremos hacer la prueba de corte y ver cómo nos la hace. Voy a utilizar las flechas de dirección y si os fijáis se va moviendo el carro para colocarlo en una parte del material donde pueda hacer la prueba y por si no os queda cerca la máquina del programa, otra cosa que podéis hacer es utilizar las flechas de dirección que salen en la pantalla de la máquina. Fijaros que yo desde aquí puedo también ir moviendo el carro. Una vez que lo tenemos donde queremos hacer la prueba de corte, voy a ponerlo ahí, le damos al botón de prueba. Ojo, al de prueba, no al de enviar. Como estoy utilizando la cuchilla automática, se va a poner automáticamente en el número 3 y nos va a hacer la prueba de corte. Ya ha terminado. Descargamos y fijaros que ya me ha hecho aquí ese cuadradito
con el triángulo en el interior. Y lo primero que vamos a hacer es despegar para ver si se ha cortado o no. Y fijaros que en mi caso esta cartulina con la configuración que viene en el programa sí que me ha servido y me ha hecho el corte perfecto, con lo cual yo ya podría colocar mis diseños y enviar a cortar. Pero puede que esto no sea lo habitual. En el caso en el que veáis que no se ha cortado del todo, lo lógico es empezar subiendo los valores de cuchilla. Os voy a enseñar otro ejemplo de cartulina, porque a simple vista puede parecer el mismo tipo de cartulina que yo había utilizado, pero son cartulinas muy diferentes. Yo al tacto puedo notarlo, que esta es bastante fina, debe ser de unos, no sé si 140 160 gramos, y esta es mucho más gruesa, debe estar en torno a los 280 300 gramos. Y fijaros que en este caso, que también he hecho las pruebas de corte, esta primera de aquí es la que corresponde a la que viene en el programa para cartulina lisa. Y fijaros que no me lo ha cortado del todo, con lo cual en el caso en el que nos pase esto no pasa nada y lo que hacemos es configurar nosotros manualmente los valores que necesitemos y seguimos haciendo pruebas de corte hasta que demos con la configuración que lo corte correctamente. En este caso lo que hice es pasar de cuchilla al 3 a cuchilla al 5, seguía sin cortarlo, aquí subí a cuchilla al 7, aquí subí a cuchilla al 9, vi que ya me lo cortaba pero no del todo, y en este caso lo que hice es, en lugar de subir el valor de la cuchilla, subir el valor de la presión. Esto os lo cuento en otro vídeo que recomiendo que lo veáis, porque aparte de subir los valores de cuchilla podemos utilizar valores intermedios de presión, es decir, que algo que no se corta del todo o que sí, que no se termina de cortar del todo con una cuchilla al 3 presión 20, en lugar de pasar directamente a cuchilla al 4 presión 20, lo que podemos hacer es seguir con la cuchilla al 3 pero poner una presión de 25 o de 28 y ver si de esa manera sí que nos lo corta. Si vemos que al subir la presión los cortes salen peor, sobre todo lo que es el triangulito, si se chafan las esquinas y demás, entonces nos interesa mantener una presión baja y a lo mejor subir el valor de la cuchilla. Esto, como digo, lo tengo en otro vídeo que os lo voy a dejar enlazado para que le echéis un vistazo, ya que en este vídeo quería limitarme a lo que es la prueba de corte para que veáis cómo se hace. En este ejemplo yo lo he hecho para cartulina, pero podéis hacerlo con cualquier otro material como vinilos y demás. Bueno, pues espero que este vídeo os haya sido de utilidad. Si os ha gustado, darle a like. Si os ha quedado cualquier duda, dejadlo en los comentarios. Y si no te has suscrito a mi canal, corre y suscríbete. ¡Hasta luego!